Bueno, allí comenzó a grabar la sesión. Permíteme compartir pantalla. Bueno, lo primero que necesitamos saber para la presentación de este examen es por dónde lo vamos a presentar, ¿cierto? Entonces, recuerden que ustedes están en su tercer trimestre de formación 3 de 8 y como la formación en el SENA se lleva a cabo por proyectos, entonces estamos en la fase 2 del proyecto formativo que se llama Implementación, actividad de proyecto 3, y dentro de esta actividad de proyecto, siempre dentro de cada actividad tienen ustedes dos carpetas. Una que se llama material de formación, donde están los documentos de estudio, y una carpeta que se llama guía de aprendizaje. En la carpeta guía de aprendizaje 3, en este caso, van a encontrar los links para desarrollar las actividades de valoración. En el caso de Diana Paola y mío, que estamos manejando la parte técnica, pues estarán en este primer link que se llama técnica. Los otros dos son de la profe de inglés. Entonces, en esta parte que se llama actividades de aprendizaje técnica, de primera les aparece a ustedes Olga Lucía cuestionario, que es mi evidencia, y bueno, de ahí para abajo están las evidencias de Diana Paola. Entonces, dándole clic aquí en este link donde dice cuestionario, es que ustedes van a poder desarrollarlo. Tienen un tiempo, me parece que es de 1 hora, hora y media y 2 oportunidades de hacerlo. Entonces, aquí aparece, intentos permitidos les puse 3 y el límite de tiempo 1 hora. El examen se pasa con 70 puntos de los 100 previstos. Entonces, eso es lo primero, saber por dónde van a presentar el examen, ¿cierto? Y lo segundo, vamos a hacer un recorderis muy rápido para dejar muy claras las características más importantes de este trimestre, que es definitivamente lo que ustedes deben saber o deben haber aprendido en este trimestre más bien. Este trimestre se basa en fundamentos de hidráulica e hidrología. Sin embargo, como el técnico no tiene un alcance de diseño, o sea, los tecnólogos ni los técnicos tienen un alcance estructural matemático para diseñar unidades, entonces este examen no tiene ejercicios matemáticos. Los vimos porque era necesario explicarles las fórmulas y explicarles de dónde salen las cosas, además porque algunos de los compañeros del curso tienen formación en ingeniería, entonces les puede interesar recordar el asunto, pero como tecnólogos muy difícilmente vamos a tener que enfrentarnos a un tipo de cálculo de balance por ecuación de Bernoulli donde tengamos que diseñar alguna estructura. No es el alcance del tecnólogo. Entonces vamos a recordar qué es o qué fue lo importante que vimos en este trimestre y que sí debe quedar muy claro, porque si bien es cierto, ustedes de pronto no llegan a manejar despejes de fórmulas ni análisis de fórmulas como tal, lo que sí deben saber es usarlas y lo que sí deben entender es por qué se llevan a cabo los procesos. Esa fue la razón de haber visto estos conceptos de hidráulica e hidrología, que era lo que nos proponía este documento. Entonces, está como un poco lento Sajuna hoy, pero sí me ha estado funcionando. Recordemos que mientras abre allí el documento, recordemos que este trimestre lo comenzamos analizando cuáles eran las tuberías más importantes que podíamos encontrar eh, o que utilizábamos tanto para el agua potable como para el agua residual, ¿cierto? Bueno, aquí qué pasa que no me quiere abrir este documento. Démosle ahí un ratico. ¿Qué pasa entonces con las tuberías?
sabemos que tanto en agua potable como en agua residual, pues es fundamental la conducción de las aguas. Y si en el proceso de agua potable no toda la tubería se llama tubería de conducción, porque también tenemos en plantas tubería de aducción, que es la que lleva el agua desde la fuente hasta la planta, conducción, la que lleva el agua tratada hasta la población, y distribución, la que la distribuye entre las casas a las que vamos a abastecer de agua potable. Esto no quiero cargar. Em, si bien es cierto, en el agua potable entonces encontramos esos tres tipos de tuberías, pues sabemos que es fundamental identificar cuáles son las tuberías que podemos usar en cada caso. Entonces, ¿qué necesito que recuerden con mucha claridad? Que no olviden nunca que la tubería de agua potable es una tubería distinta, bien distinta a la de agua residual. ¿Por qué? Porque la tubería de agua potable tiene que soportar altas presiones. ¿De dónde vienen las presiones y la energía con la que encontramos el agua de la tubería del agua potable? Esa es la energía que descubrió Bernoulli, que dijo que toda la fuerza enérgica que llevaba el agua en determinado punto se debe a la energía que le da la presión, que en muchas ocasiones es la presión atmosférica la que ayuda. La energía debida a la velocidad que trae, que es la energía cinética. Y la energía que se proviene o que se da por culpa de la altura que trae el agua, que es ejercida debido a que la gravedad o la aceleración de la gravedad ejerce sobre, a ver, ¿será que aquí me deja entrar? Ejerce sobre el agua. Entonces, por cualquiera de las razones, se acuerden o no de Bernoulli, lo que sí se tienen que acordar es que el agua potable trae una energía interna que se manifiesta en altas presiones. Entonces, esa se llama tubería de alta presión. Y encontramos diferentes tipos de tuberías, que si me abre el documento, pues sería fabuloso recordarlo aquí en el documento. Miremos a ver. ¿Qué pasa entonces con estas tuberías? Pues esta tubería de agua potable, ustedes lo saben en sus hogares, pueda que ustedes la necesiten para agua fría solamente, que la necesiten para agua fría y agua caliente, ¿cierto? Esos son los dos puntos. Que tengan instalaciones donde la tubería de pronto quede expuesta a la luz del sol, que solo tengan tubería enterrada, o sea, pueden pasar muchas cosas, tanto de la conexión de agua potable que ustedes tengan en sus hogares, como de las conexiones que ustedes puedan llegar a ver en una planta. Ya me abrió el documento. Entonces, ¿qué pasa? Que existen diferentes tipos de tuberías de alta presión, porque ya quedamos que definitivamente la tubería para agua potable es de alta presión, ¿cierto? Pero vimos que habían diferentes tipos de tubería de alta presión. Entonces, entre algunos de ellos encontramos, por ejemplo, la tubería más común de todas, que es la tubería de PVC o policloruro de vinilo, que es un plástico económico, ligero, fácil de instalar, resistente a la corrosión, muy recomendado en el uso por su bajo precio, entre otras cosas, pero que es muy complejo usarlo en redes que vayan a quedar expuestas a la energía solar porque no tiene resistencia a la luz ultravioleta. O sea, es ese plástico que con el tiempo, si le pega el sol, se empieza a resquebrajar. Y pues sí es cierto que es más barato que otros, pero tampoco es tan barato como para estarlo cambiando a cada rato. Entonces, deben tener en cuenta esas condiciones del PVC y de su hermano, que se llama CPVC, que es el cloruro de polivinilo, que soporta agua fría y caliente con mucha resistencia,
pero que también tiene baja protección ultravioleta. Entonces, a veces lo recubren con pintura o les ponen alguna protección. En todo caso, en su ejercicio como tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento, deben recordar que el PVC y el CPVC no puede quedar expuestos sin protección a la luz solar porque se les daña muy rápido y por la presión que trae el agua, pues se les va a explotar con mucha frecuencia. Entonces, eso, conocimiento de esos detalles es lo que marca la diferencia entre un operario empírico y ustedes que se están formando para eso. Obviamente existen otros, no encuentro aquí la información de eso, pero existen otros elementos, otros tipos de tuberías, como el polietileno de alta densidad, el PAD, que es más bien como flexible, como una manguera muy fuerte, pues no tan flexible como una manguera, pero sí con cierta flexibilidad. Y este sí tiene resistencia mecánica, tiene resistencia sísmica, porque como tiene flexibilidad, pues definitivamente no se rompe, tiene resistencia al sol. El, el inconveniente que tiene es que las uniones entre sí tienen que ser, pues no son tan fáciles como las de PVC, que consisten solamente en limpiar el tubo, ponerle un pegante y poner un acople, sino que estas tienen que hacerse con termofusión, o sea, con un proceso térmico. Entonces, eso es como el complique. Es más costoso también, pero es lo importante. Pues también vamos a encontrar a nivel interno tuberías de cobre, tuberías de hierro, que son muy, muy durables, con mucha resistencia mecánica, con una alta durabilidad, pero que son bastante costosas. Entonces, ese es como el resumen. ¿Qué les aguanta luz del sol directa, luz ultravioleta sin dañarse? Solamente el polietileno de alta densidad y obviamente el cobre y el hierro, pues que no se van a dañar. Del resto, PVC, CPVC, tienen que hacerle un recubrimiento o tienen que respetar normativa y, y enterrar. O sea, son tuberías que deben estar enterradas mínimo entre 45 y 60 centímetros en zonas donde apenas haya un tráfico, pues que no pasen vehículos. Y si ya pasan vehículos, pues unos 90 centímetros, un metro. Recuerden también que la tubería de agua potable está siempre por encima de la tubería de agua residual para que en el caso de un sismo, de un agrietamiento, de un daño de tuberías, por esas fisuras no se meta, las fisuras del agua, de la tubería de agua potable no se mete el agua residual, porque pues en el momento en que las dos tuberías se lleguen a resquebrajar, por la acción de la gravedad, la que esté encima va a mandarle agua a la que está abajo. Entonces, si de pronto la tubería de agua residual quedó arriba de la potable, pues el agua residual es la que se va a meter a contaminar el agua potable. Por eso, por normativa, siempre se recomienda que la tubería de agua potable quede por encima en las construcciones de la de agua residual. Ahora, hablando de aguas residuales, pues tenemos tubería que básicamente es de diámetros mayores que la de agua potable y que es de un PVC o puede ser incluso de concreto, pero no es un PVC de alta presión. Si se usa PVC corrugado, se usa porque no se necesita si también es agua. Lo que pasa es que el alcantarillado funciona básicamente con pendientes mínimas, o sea, se diseñan los alcantarillados de tal manera que el agua no se vaya a quedar emposada, no se vaya a quedar detenida, pero que tampoco coja velocidad o que, o que vaya a generar altas presiones. Em, y en el caso de que ocurran así, pues existen sistemas como de contención que se construyen, pero la idea no es generar altas presiones en un alcantarillado. Mm, las tuberías de PVC son las más usadas, tanto para aguas domésticas como para aguas pluviales. Todas las tuberías de agua residual, por lo general, es PVC. ¿Dónde encontramos tuberías de concreto que también las encontramos? Ya serían tubos de diámetros sumamente grandes, que son por lo general los que se usan para aguas lluvias, para conducción de aguas lluvias o alcantarillados
combinados también. Entonces recordemos que aunque la normativa colombiana recomienda que los alcantarillados sean separados, esta es una normativa que se viene cumpliendo sí o sí en construcciones nuevas, empresas, organizaciones, casas. O sea, cuando se construye un edificio, cuando se construye una casa, cuando se construye un barrio, sí hay la obligación de mandar las aguas residuales domésticas, que son las que salen de los baños, de la zona de lavado, de la cocina, directamente con una conducción específica de aguas residuales domiciliarias o domésticas. Y el agua lluvia no puede meterse a esa conducción por ningún lado. El agua lluvia de los techos, de los bajantes de techos y de los sifones de los patios debe canalizarse a una red pluvial. Y esa red pluvial es una red que recoge solamente agua de lluvia y que se manda directamente a los ríos o se infiltra en el suelo porque pues no está contaminada. Bueno, viene con alguna contaminación que cargan los techos, pero pues nada que no se pueda devolver al suelo o a la corriente hídrica sin mayor problema. Entonces, eso es lo importante que vimos de tuberías y que necesitamos recordar para el examen. ¿Qué más vimos? Ah, bueno, al igual que en agua potable, en agua residual se usan, mejor dicho, en todas las conducciones de tratamiento de plantas, sean agua potable o residual, se usan diferentes como conexiones, conectores. Entonces pueden ser simplemente conectores como este que une dos tuberías para cambiarles de dirección. Entonces esta tubería eh, por alguna razón tenía que quedar de esta forma y se requirió una conexión para poder unir este codo con este otro. Bueno, estos dibujos que aparecen aquí no son de lo más lógicos, ¿no? Pero simplemente es como para mostrarles qué tipo de conectores se pueden requerir. Entonces, estos son conectores donde se instalan equipos de medición o válvulas. Las válvulas son esos instrumentos que nos permiten hacer pasar el flujo o retenerlo, hacerlo pasar por completo o alguna fracción. Em, y al igual que este tipo de conectores, pues también se utilizan bombas y se utilizan otros elementos que vamos a ver como con toda la calma en los próximos trimestres, pero que son importantes porque ayudan en los procesos de potabilización, sin embargo, generan algunos inconvenientes. Pero bueno, vamos para allá. En cuanto a estos conceptos de hidráulica e hidrología básica, comenzamos viendo, comenzamos analizando el primero, muy importante dentro de lo que hacemos en ingeniería, que es el principio de Pascal. Entonces resulta que Pascal se dio cuenta que si nosotros ejercemos una presión, recordemos primero la definición de presión, recuerden que la presión es la fuerza que se ejerce sobre un área. Y él se dio cuenta que si nosotros ejercemos una presión importante sobre un área muy pequeña, o sea que la fuerza total ejercida es, es baja, una fuerza pequeña sobre un área pequeña que nos permita mover un fluido, gracias a una propiedad importantísima de los fluidos que se conoce como incompresibilidad, esa fuerza se multiplica. Y gracias a ese principio es que tenemos instrumentos muy importantes en el desarrollo industrial, como los frenos de los carros, los gatos hidráulicos, el sistema de frenado hasta de los aviones. ¿Por qué? Porque gracias a unos elementos que están llenos de agua de aceite, porque los fluidos como tal no se comprimen como el gas, que usted lo aprieta y queda en una superficie menor. El líquido usted no lo puede apretar y hacer más poquito. Él es lo que es y no se le va para otro lado.
Entonces, la fuerza que usted ejerce como que se expande en todos lados y ejercer una fuerza sobre un área pequeña que está conectada a un área superior hace que se multiplique la fuerza. Entonces, ustedes en planta se van a encontrar una serie impresionante de elementos que funcionan bajo este principio de Pascal con puertas hidráulicas, filtros de prensa, o sea, una cantidad de equipos de operaciones unitarias donde ustedes simplemente aplican una fuerza en una palanca. Esa palanca internamente va a un cilindro que está lleno de un fluido, sea agua o un aceite, y con esa palanca ustedes mueven grandes estructuras, puertas, como les digo, placas de filtros, estructuras muy grandes. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes accionen algún elemento hidráulico cualquiera que sea, pues se acuerdan de Pascal porque eso corresponde al principio de Pascal. ¿Qué dice entonces la ley de Pascal? Que cuando aplicas presión a un líquido encerrado, esta presión se transmite con la misma fuerza en todos los puntos del líquido, a todas las partes del recipiente, y eso hace que se multiplique la fuerza. ¿Qué más se pueden encontrar ustedes? Prensas hidráulicas, bombas de diafragma, medidores de presión, todos ellos que utilizan ese principio de Pascal. Ese fue el primero que vimos dentro de esta hidráulica básica que aquí, pues, en el documento está como bastante corta y vista por encima, pero que en cada una de las clases los explicamos como con mucho detenimiento. Bueno, ¿qué otra ley interesante vimos? Vimos otro científico que se llama Torricelli. Y resulta que Torricelli se dio cuenta que si usted le hace un orificio a un tanque, al comienzo el agua comienza, un tanque lleno de agua, al comienzo el agua comienza a salir con mucha fuerza, con mucha presión, pero a medida que el nivel del agua en el líquido comienza, en el tanque comienza a descender, esa agua sale con menos velocidad, menos presión. ¿Y qué ocurre en el mundo del tratamiento del agua potable residual? Que nosotros todo el tiempo tenemos que estar dosificando reactivos, ya sea de coagulación y floculación a las aguas potables o también residuales, o tenemos que estar desinfectando agua potable. Y en ocasiones, pues las plantas grandes cuentan con estructuras de cloración más avanzadas que se llama cloro gaseoso, entonces son unidades que le inyectan cloro gaseoso, pero en plantas pequeñas, artesanales, que perfectamente ustedes podrían llegar a instalar, funcionan con un baldecito. Entonces el baldecito va goteando reactivo y ese goteo pues cae en un lugar donde haya turbulencia para que se mezcle con el agua. Ahí es donde ustedes deben ser muy cuidadosos y eso lo veremos en su momento. ¿Cómo podemos hacer para que esa cantidad de agua no sea completamente igual respecto al tiempo? Porque como uno prepara el baldecito de solución madre y lo deja allí hasta que se acabe, entonces resulta que al comienzo le salió la concentración que usted quería dosificarle al agua, pero después, en la medida en que va bajando el nivel del agua en el tanque, eso ya no le va saliendo igual, ya no le va saliendo ni la misma cantidad porque no le va saliendo a la misma velocidad. Entonces es lo mismo que no es lo mismo que le salgan 5 mililitros por el orificio cada segundo, que usted sabe que en cada mililitro le metió una concentración definida, a que luego le salgan 2 o le salgan 3 o le salga uno en ese minuto y luego ya no le salga nada y se quede su agua sin dosificación. Entonces, este Torricelli es fundamental porque nos explica que el agua tiene la propiedad, o los fluidos más bien en general, el agua que sale por un orificio sale, según el principio de Torricelli, como si hubiera caído desde determinada altura. O sea, ustedes imagínense una bolita de agua cayendo de determinada altura, pues entre más, desde más alto caiga, cae con más fuerza.
eso es lo que pasa con Torricelli. Entonces, si el agua dentro del tanque está bien alta, por el orificio que está abajo del tanque va a salir con mucha fuerza. Si el agua va volviéndose menos, va disminuyendo el nivel en el tanque, la velocidad de salida o el chorro va a ser va a salir cada vez con menor velocidad, con menor cantidad. Mm, qué más podemos decir de este principio? Que permite que el agua salga sin necesidad de bombearla, porque la presión que ejerce todo el fluido pues, sobre el orificio hace que el agua salga rápidamente. Em, en conclusión, ¿qué nos dice Torricelli? Que si un tanque de agua entre más lleno esté, pues va a salir con mayor fuerza el agua por un orificio que se haya realizado en la parte inferior del tanque. Eso es simplemente lo que dice Torricelli. Entonces, de ahora en adelante, cada que vean un tanque lleno que esté dosificando reactivo en algún lado, tienen que fijarse en qué sistema tiene. Si es un sistema simplemente por gravedad, porque muchos tienen bomba, entonces no hay problema porque la bomba se encarga de dosificar exactamente una cantidad. Pero si la bomba se daña, si no tiene bomba, es un sistema que funciona simplemente por gravedad, mucho ojo a mantener el nivel en el tanque. De hecho, puede ser un indicador, o sea, que ustedes estén enseñados a ver una cantidad de agua que salga de determinado tanque con cierta presión, con cierta velocidad, y se dan cuenta y se dan cuenta que de repente está saliendo como menos agua. Entonces, pilas que de pronto ese tanque, por alguna razón, no está recibiendo el agua necesaria para mantener el nivel. Entonces, esas son cosas que de la operación de plantas y dentro de su trabajo diario, pues les va a servir mucho identificar. Sí, es una cosa muy común, muy práctica, sí, pero ¿viene de quién? De Torricelli. Entonces, tienen que acordarse de Torricelli. ¿Qué más vimos? Vimos un aparatico que yo estoy más bien como que se los muestro por acá. Vimos el funcionamiento de estos aparaticos que se llaman tubos Venturi, que ustedes se los van a encontrar mucho en planta, mucho, tanto en agua potable como en agua residual. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que vean una estructura en un tubo que se vuelve delgadito en la mitad como si tuviera cinturita, o sea, tiene el tubo normal, se vuelve chiquito, chiquito, delgadito, como si tuviera cintura y vuelve se ensancha. Hagan de cuenta la cintura de una chica. Ese tipo de tubos se llaman tubos Venturi. ¿Y para qué sirven? Pues Bernoulli se dio cuenta que cuando disminuimos el área transversal aumentaba la velocidad. Y en el momento en que se aumenta la velocidad en este punto, se genera un efecto parecido a la succión. Mejor dicho, parecido no, se generó un efecto de succión. ¿Qué es la succión? Como si captara, o sea, como si lo que vaya entrando por aquí lo chupara el tubo. Ese es el efecto que produce. Entonces los tubos Venturi se utilizan muchísimo en planta para dosificar reactivos. Allí es por lo general donde le metemos el cloro o le metemos el floculante en el caso de que no hubiera otra estructura adecuada para ello. Es allí donde lo inyectamos. Entonces, es importante que ustedes reconozcan que ese tipo de estructura, así que tiene como cinturita, se llama tubo Venturi, efecto Venturi, que fue un invento de quién? De Bernoulli. Si se acuerdan o no de Bernoulli, no importa, pero sí tienen que identificar el tubo como un tubo Venturi. Qué más vimos respecto a esto? Bueno, también le dedicamos un tiempo interesante a Bernoulli como tal, y Bernoulli descubrió un asunto muy interesante que les comentaba hace un rato también, y es que él dijo que en cualquier punto que analicemos un fluido, porque no solamente es el agua, es cualquier fluido, él guarda una relación
entre la fuerza ejercida por la presión, la energía ejercida por la presión, la energía ejercida por la velocidad que lleva el fluido, que se llama energía cinética, y la energía ejercida por la altura a la que esté ese fluido, que es la energía que ejerce la gravedad sobre él, que se llama energía potencial. Y dijo que siempre que la analicemos en un punto, esas tres cosas eran constantes. ¿Qué quiere decir constante? Que siempre van a tener un valor fijo. Entonces, digamos que presión vale 2, energía por la velocidad vale 3, van 5 y la energía potencial valen otros 5, son 10. Siempre en cualquier punto donde usted analice va a tener ese resultado dentro de la tubería. 10, 10, 10. Entonces, para que siempre sea igual todos los parámetros internos, pues la tubería debería ser exactamente igual, pero en casos como este, donde la tubería se hace más pequeña, el área transversal disminuye, por lo tanto la velocidad aumenta. Si usted tiene una relación constante entre presión, altura y velocidad, y usted no cambió la altura, porque digamos que esto no está así, sino que está en el mismo nivel que estaba gordita la tubería y se volvió delgada, no hubo un cambio de altura. Si tenemos la misma altura y le cambiamos o le aumentamos la velocidad para que nos vuelva a dar 10, tiene que disminuir la presión. Entonces, ojo con esto, que es un mito que, que se escucha mucho erróneamente, y es que cuando tocamos una manguera y le reducimos el área de salida, muchas personas dicen, ah, es que le estoy aumentando la presión. Ojo, cuando usted disminuye el área transversal, lo que le disminuye es lo que hace al disminuir el área es aumentarle la velocidad. La presión del agua disminuye. Entonces, ojo con eso, que es como que intuitivamente las personas consideran que es, que es un aumento también de presión, pero no se puede. Miren aquí en el tubo Venturi se puede ver. Entonces yo les decía, si la presión fuera 2, la velocidad fuera 3 y la energía potencial fueran 5, entonces nos diera en total en este punto que estoy tocando aquí, fuera una constante 10. Si lo analizo aquí, como si le estuviera poniendo el dedo a esta manguera y hago el área transversal más pequeña, pero no le cambié de altura, o sea, sigo teniendo el valor de 5 en altura, pero le aumenté la velocidad para que me dé 10, tendría que disminuirle la presión porque siempre me va a dar 10. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Bernoulli, así lo descubrió, es un teorema súper viejo prácticamente la ecuación de Bernoulli Bernoulli viene siendo el padre como de toda la hidráulica que estudiamos en el planeta. Entonces, eso es lo que pasa cuando reducimos el área transversal. Pues esto también sirvió para darnos cuenta que otra forma de calcular el caudal podría ser multiplicando esa velocidad por el área transversal. Eso también nos dejó de regalo Bernoulli. Y finalmente, dentro de este asunto de la hidráulica y la hidrodinámica, estudiamos cabezas de presión. ¿Y qué quiere decir una cabeza de presión? A ver si encuentro un dibujo que me guste. A ver, busquémoslo más bien como altura piezométrica, que fue otro concepto que vimos. ¿Qué quiere decir entonces la altura piezométrica? Miremos este dibujito de aquí, que nos muestra altura y cargas. ¿Qué es la altura piezométrica? La altura piezométrica es lo que hace que en una planta de tratamiento de agua potable o residual, entre más alto esté el tanque de abastecimiento, con más fuerza o más lejos le puede llegar el agua y puede hacer que
esta fuerza con la que baje el agua llegue hasta la misma altura, o debería llegar más bien, hasta la misma altura del tanque, de la altura donde está ubicado el tanque de suministro o tanque de almacenamiento. De pronto lo podemos ver aquí. Yo creo que aquí se ve bien. Digamos que este es el tanque de almacenamiento de una casa y este es el tanque de abastecimiento del acueducto. Entonces, si su casa está aguas abajo, que es por lo general lo que pasa en los acueductos, ponen los tanques y las plantas muy alto en la montaña para que por gravedad baje rápidamente y con mucha presión el agua. Entonces su casa va a tener la presión que ejerce esta altura, pues más la velocidad que trae el fluido, la altura como tal, la diferencia de altura. Y que si su casa está ubicada por acá en una montaña, acá en la cabeza donde está este profe, pues también debería llegarle porque teóricamente debería llegar tan arriba como está ubicado el tanque de almacenamiento. Eso es la definición de cabeza piezométrica. Pero ¿qué pasa? Que cuando el agua se va transportando va sufriendo pérdidas de esa presión. Todo le quita presión al agua definitivamente. Entonces, si usted instaló codos, que obviamente uno instala codos, instala acoples, instala toda una serie de elementos que le sirven para transportar el agua, porque no siempre tiene uno la dicha de transportarla en una línea recta, ¿cierto? Toda cosa que usted le instale a la tubería de bajada le va a quitar presión. En mayor o menor cantidad, dependiendo de lo que le haya metido. Incluso la rugosidad de la tubería ejerce una resistencia interna al paso. O sea, el hecho de tocar las paredes del tubo ya hace que el tubo ejerza una resistencia, como que lo va frenando. Entonces, por eso es que a veces no, todo el tiempo no podemos conseguir que el agua llegue exactamente a la misma altura que nos hubiera gustado llegar con el agua potable porque es el sitio donde instalamos el tanque. Aquí, por ejemplo. Entonces, siempre necesitamos tener el tanque como más abajo y tener en cuenta que si pusimos una válvula, un codo, acá otra válvula, todos estos elementos nos van a quitar presión. Y la resistencia de la tubería también nos va a quitar presión. Cuando definitivamente la presión no nos alcanza para mandar el agua por gravedad, entonces tenemos que instalar bombas. ¿Y las bombas qué hacen? Pues mediante un sistema interno impulsan el fluido. Aquí, por ejemplo, en esta figurita se muestran las pérdidas. Entonces dice, el agua venía así, que si hubiera seguido esta línea recta, pues hubiera llegado como un tanque más arriba. Pero como le instalamos esta válvula, pina, aquí hubo pérdida de presión y entonces ya llega es hasta aquí solamente. Eso es como toda lo hidráulica y hidrodinámica que vimos en el trimestre. Hay puras preguntas, en el examen hay puras preguntas como de qué pasaría si o de que imagínese que usted se encuentra esto o lo otro y que eso se debe a quién. Entonces, por favor, estudien juiciosamente el concepto. O sea, no se pongan a hacer ejercicios porque no los voy a poner a hacer ejercicios en el examen porque el tecnólogo no tiene el alcance. Sin embargo, sí tenía que enseñarles así porque tienen que saber ustedes de dónde salen las cosas. Pero como les digo, lo que me importa es que sepan aplicar el asunto, pues si en algún momento les toca hacer un cálculo y ustedes lo aprendieron a hacer gracias a los ejercicios, pues me sentiré la profe más feliz del mundo. Pero de momento, ¿qué me interesa? Que ustedes sean capaces de relacionar todos estos fenómenos que pasan en planta con estos principios hidráulicos, pues que tienen nombre, porque así son. Entonces, a veces era culpa de Pascal, a veces era culpa de Torricelli, a veces era culpa de Bernoulli, que es prácticamente los tres que vimos, porque Venturi está asociado a Bernoulli y lo de la cabeza de presión y las pérdidas también es como culpa de Bernoulli. Eso en cuanto a qué, a hidráulica y a hidrodinámica.
¿Qué más tiene ese examen? Déjenme miro por acá. Mm, Bueno, además de eso, en este documento recordamos cálculos de caudales, aunque como esto ya lo hicimos en el primer trimestre, no lo voy a volver a repetir. Recuerden que el caudal también se puede calcular como área por velocidad, que en primer trimestre hicimos un ejercicio de un flotador para calcular precisamente esa velocidad. Entonces, eso la verdad no lo voy a repetir. La otra cosa interesante que vimos fueron las entidades de vigilancia y control que están relacionadas con cómo las plantas de tratamiento de agua potable, sobre todo, deben cumplir con unos requisitos mínimos que garanticen su calidad. Y aprendimos a calcular este parámetro denominado IRCA o índice de riesgo, que es el que le dice a una entidad prestadora del servicio cuál es la calidad que tiene el agua, ¿cierto? Ese cálculo del IRCA no lo voy a valorar yo porque está en una evidencia de Diana Paola. Entonces yo les enseñé a hacerlo, pero la que les va a valorar, tengo entendido, a través de un ejercicio o de un documento que le solicitó, es ella. Entonces, en mi examen no va a estar el cálculo del IRCA, ese lo tienen que hacer con Diana Paola. Entonces, miren que es un examen prácticamente muy corto donde tienen que estudiar básicamente lo referente a tuberías, tipos de tuberías, características de las tuberías y la aplicación de los principios fundamentales de hidráulica. Entonces, no le tengan pereza a Pascal, a Torricelli y a Bernoulli. Sé que no fueron clases las más divertidas del mundo porque tienen mucho fundamento matemático y no a todo el mundo les gusta, pero pues chicos, ustedes están estudiando una tecnología y eso implica tener un conocimiento que va más allá de lo que sabe todo el mundo. Entonces, eso es básicamente el examen. Es un examen muy simple y es de aplicación. Tienen que entender los conceptos para ser capaces de encontrarlos y de identificarlos en las situaciones que pueden ocurrir en planta. Y ya, eso es todo. El examen está habilitado, creo que desde hoy a las 10 de la noche lo habilité, voy a revisar. Ya mañana lo pueden hacer. Tienen 3 intentos por si se les va el internet, por si se les cae la señal, por si se traba Sofía o Sajuna, que le encanta andar trabándose. Entonces, si tienen algún inconveniente con eso, pues hay 3 posibilidades para que lo vuelvan a hacer. Traten de hacerlo en un momento en que no, pues nadie los distraiga para que lo hagan de corrido y no tengan que pararlo y que tengan buen internet. Y listo, estoy pendiente. Hay plazo hasta el próximo, que estamos hoy jueves, hasta el próximo jueves que viene siendo 7, 8, 9, 10, jueves 10 de julio. Hasta el próximo jueves para que todos hayan presentado el examen. Y listo. Quedo también atenta a cualquier inquietud, a cualquier duda. Wendy tiene alguna pregunta respecto a lo que les conté del examen. ¿O está más o menos claro? Wendy, Wendy. Bueno, Wendy. Hola, Wendy. Wendy uno, Wendy 2. ¿Entendiste? ¿Entendiste en qué va a consistir el examen? ¿Tienes alguna inquietud? Revísate, por favor, las clases que hemos dado. No te enfoques
en hacer los ejercicios matemáticos, sino en entender el concepto, en verificar los ejemplos, que los ejercicios sí nos daban muchos ejemplos de dónde pueden encontrar cada uno de los fenómenos. Y listo, quedo atenta entonces a cualquier inquietud que se presente. Ya el examen queda habilitado en plataforma y me van contando. Yo estoy pendiente de ustedes entonces la próxima semana por cualquier pregunta. Recuerden que la próxima semana no hay ya formación porque voy a estar precisamente calificando y hablando pues con algunos de ustedes que no han estado acá pendientes de la formación, a ver cómo van. Entonces la próxima semana no hay formación. Yo ya les aviso si el siguiente trimestre arranca en la semana que sigue o en la siguiente. Ya tienen que estar es como pendientes del chat. Así que estudien juiciosos, hagan el examen y disfruten de esta semanita de tranquilidad hasta que arranquemos el siguiente trimestre. Ustedes van a cuarto trimestre y en cuarto trimestre vamos a aprender todo lo relacionado con operaciones unitarias del proceso de potabilización de aguas, que es sumamente interesante. Entonces, todos los tipos de bocatomas, de sedimentadores, de rejillas, que para qué sirven, que de cuántos tipos hay, que qué floculantes se usan, que cómo se usan, que es sumamente interesante. Entonces, prepárense para eso. Felicitaciones por haber estado pendientes en este trimestre. Y nada, yo les cuento a ver cómo queda el horario y todo para seguir con la formación. ¿Listo? Si no tienen inquietudes, entonces los dejo descansar y quedo atenta ante cualquier pregunta. ¿Vale? ¿Webby tiene preguntas entonces? Voy a ir parando la grabación.